Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional de este día es llamando lo que no es como si fuese. En el libro del Génesis capítulo 15 versículos 4 al 6 leemos: Luego vino a él palabra de Dios diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mi pregunta en este momento es, si tú realmente quieres ser amigo o amiga de Dios. La Biblia nos enseña que Abraham era amigo de Dios. Además, la Biblia dice, como acabamos de leerlo, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de que el creyente, la Iglesia de Jesucristo, no solo debe creer en Dios, sino que también debe creerle a Dios, que es algo muy diferente. Aquel que dice yo creo en Dios, pues sí, cree en la existencia de Dios, pero no le obedece, no cree en su palabra, no la lleva a cabo. Entonces, no solamente creamos en Él, sino creámosle a Dios. Y en este proceso de creerle a Dios, tenemos que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice en Romanos 4:17, como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le estaba dando a Abraham una promesa, que lo había puesto por padre de muchas gentes, por padre de multitudes, cuando en realidad Abraham, en ese contexto histórico, él no tenía ni un solo hijo. Es aquí donde uno decide si cree a Dios o no. Porque Dios te puede decir algo, pero tus circunstancias pueden ser todo lo contrario, y tú decides a qué le vas a creer. ¿Le crees a Dios que es verdadero, que es fiel para cumplir su palabra, o le sigues creyendo a las circunstancias? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa seguridad de lo que yo estoy esperando, y es el convencimiento pleno de lo que no veo. Los hijos de Dios no debemos de caminar por lo que uno ve, sino por lo que no se ve. No nos debe de mover las circunstancias, no nos deben de mover los problemas, no nos deben de mover las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, sino lo que creemos. Y lo que creemos, por supuesto, debe ser la palabra de Dios. Hablando de Moisés, en Hebreos 11:27 dice: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 4, verso 24, que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, no lo podemos ver, pero sí creemos en Él. Y dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Había una convicción firme en su corazón y él podía mirarle con los ojos de la fe. La condición de Abraham, volviendo a él y a su esposa Sara, podemos ver lo siguiente en las Escrituras. Número 1, Abraham ya era viejo, era de edad avanzada. Segundo, Sara, su esposa, ella no solamente era de edad avanzada, no solamente era vieja, sino además era estéril. En la vida de ellos era imposible que ellos pudieran ya tener hijos. Pero es aquí precisamente donde entramos en esto tan importante, que es que Abraham creyó a Dios. Hay veces en nuestras vidas que también como Abraham vamos a enfrentar adversidades. Por ejemplo, Abraham, lo que ellos querían, pues ya era humanamente imposible que se cumpliera por dos razones. Número 1, la edad avanzada, y número 2, la esterilidad de Sara. Ahora, en cuanto a nosotros, también hay adversidades para que no obtengamos lo que nosotros necesitamos. Esa es la labor del enemigo, utilizar las adversidades para hacernos desfallecer, para poner duda e incredulidad en el corazón. Pero hoy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob te dice: atrévete a llamar lo que no es como si fuese. Por medio de la fe, Abraham llamó lo que no era como si fuera. Y es cuando él obtuvo su recompensa, su Isaac, su hijo. Hay veces en nuestras vidas que nos encontramos con circunstancias que nos son adversas, y aquí necesitamos creerle a Dios para así nosotros también poder llamar lo que no es como si fuese. Por ejemplo, recuerdo que un día un predicador fue a una iglesia a predicar, fue invitado, y allí se encontraba un niño como de unos 10 años aproximadamente. Y le pregunta el predicador al niño: ¿quién es tu papá?
Responde el pequeño. Mi papá es el mejor pastor de todo el mundo, contestó. Escuchando el pastor de la iglesia al niño le dice, niño, no digas mentiras. La verdad es que tu papá es un borracho que duerme debajo de un puente. Pero, pastor, le dice el niño, usted nos ha predicado que debemos de llamar lo que no es como si fuese. Es cierto que mi papá es un borracho, pero yo creo que él un día será el mejor pastor del mundo. Mientras tanto, el niño todos los días le llevaba a su papá comida y le decía, papá, come porque necesitas fuerzas para predicar. Y así pasaron los años. Y un día llegó aquel predicador a una iglesia grande y muy hermosa. Y volvió a ver a aquel niño, no más que ya no era un niño, sino un joven. Y le pregunta el predicador a este joven, ¿qué haces aquí en esta iglesia? Y responde el joven, mi papá es el pastor de esta iglesia. Esto es lo maravilloso, él llamó lo que no es como si fuese, y a su tiempo se cumplió. Y quiero decirte que estos son tiempos de creerle a Dios. En Mateo capítulo 8, verso 26, leemos, y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí el Señor Jesucristo, reprochando la incredulidad de sus discípulos. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor Jesús es en todo momento el modelo para nosotros, para imitar y para seguir. Y en el pasaje que acabamos de leer, no es la excepción. Él llamó lo que no era, los fuertes vientos y la tempestad, como si fueran, y se hizo grande bonanza. En el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 21, leemos también, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por viento recio oriental toda la noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Moisés también fue un hombre que se atrevió a llamar lo que no es como si fuese. Era imposible que alrededor de 3 millones de personas pudieran atravesar el mar. Nosotros tenemos un Dios que se especializa en lo imposible. Además, él dijo el Señor Jesucristo, y todo el que en mí cree, todo aquel que en mí cree, nada le es imposible. Ahora, en la Biblia encontramos también otros hombres y mujeres de Dios que se atrevieron a hablar, a creer, a declarar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, del sufrimiento, del dolor, y a llamar lo que no es como si fuese. Por ejemplo, el profeta Elías, él hizo caer fuego del cielo, según el primer libro de Reyes, capítulo 18, de los versículos 20 al 40. Josué, quien fue el sucesor de Moisés, él le ordenó al sol que se detuviera sobre Gabaón, según su libro, en el capítulo 10, versículo 12. Y podemos pasar quizá todo el día hablando de los hombres y mujeres como Débora, que se han atrevido a llamar lo que no es como si fuese. Pero yo quiero preguntarte en este momento, ¿qué es lo que impide que tú llames lo que no es como si ya fuese? ¿Duda? ¿Miedo? ¿Mentira? ¿Engaño? Sea alguna de estas cosas o cualquier otra cosa, yo te invito a que te atrevas hoy a llamar lo que no es como si fuese. Si estás padeciendo una enfermedad, comienza a llamar esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús y habla la salud en medio de esa situación. Si es la adversidad, si es la escasez, cualquier situación adversa que sea, para que tú también puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Levántate en este momento, créele a Dios, abre las Escrituras y toma las promesas de Dios, abrázate de ellas y haz que esto se cumpla en tu vida simplemente creyendo a Dios. Recuerda, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En tu nombre, amado Dios, que sobre todos los nombres, te damos gracias por tus bendiciones, por tus misericordias, y gracias, Señor, porque tú nos invitas, tú nos animas a través de tu palabra a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y hoy, Señor, comenzaremos a hacerlo. Nos levantamos en fe, no en una emoción humana, carnal, almática, sino en fe, esa fe de Dios, esa fe que mueve montañas, y comenzaremos a llamar las cosas que no son como si fuesen, a hablarle a la enfermedad que se vaya, a la imposibilidad que desaparezca, a la adversidad que cese, a todas esas situaciones difíciles que haya solución ahora, en el nombre poderoso de Jesús, a la escasez que se vaya y que venga la abundancia, a cualquier problema y que es tan difícil de resolver, ahora hablamos solución en el nombre poderoso de Jesucristo.
a la esterilidad que se vaya y comienza la fertilidad, comienza la bendición, comienza la prosperidad sobre nuestras vidas, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y te damos gracias, gracias. Toca, Señor, en este momento cada persona que está escuchando este audio. Dale, Señor, un incremento en su fe, que se atrevan a creerte a ti, Señor, y que puedan mirar con sus ojos tus maravillas, tu gloria, porque en San Juan 11:40 dice el Señor Jesucristo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y por fe andamos, no por vista. Gracias, amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.